Muy buenas tardes a todos y todas. En esta tarde iniciamos de nuevo este espacio desde la plataforma del Centro Cultural de la República El Cabildo con el fin de incentivar la participación y el conocimiento en nuestro dulce idioma guaraní. Hoy está con nosotros el presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, el señor Carlos Ferreira Quiñones, quien va a estar acompañándonos en este día. Él es docente, escritor y promotor de la lengua guaraní, así también especialista en terminología de guaraní. Actualmente ejerce como docente en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y en la Universidad Nacional de Asunción en la Facultad de Filosofía y Medicina. Le damos la bienvenida, muy bienvenido, profesor Carlos Ferreira, hoy por acompañarnos y brindarnos este espacio sobre las orientaciones básicas para la escritura en lengua guaraní. También aprovechamos el espacio para incentivar la participación en nuestros concursos literarios que están abiertos, que son el concurso de cuentos cortos en castellano y guaraní, y también tenemos este año que iniciamos este concurso de relatos sobre dónde estás Cuñataí, que tiene como base, bueno, la obra de Demetrio Ortiz, que este concurso de relatos inicialmente lo hacemos en español este año porque es la primera vez, pero también pensamos extenderlo si se puede para el guaraní en próximas ediciones, pero la invitación está abierta para todos aquellos que quieran participar. Así que muy buenas tardes, señor Ferreira. Nei tande karupuna de Javi Opavavé, Serechava, Serendúape, y Catujahuere, Guaraniñi, Ecuapame, Huive, Rombo, Hasami, Marandú. ABI, República del Cabildo, Picatuagüero y Pepinú, y Aishagua, Oye, Hendujamua, Oye, Cuave, Jamua, ABI, Haiyamo y Catuagüesta, y Yacuatiño, Mongueta. Bueno, mis saludos cordiales en esta hermosa tarde y a la vez a todos los que estamos en contacto desde la Academia de la Lengua Guaraní. Creemos que es un motivo importante para poder transmitir eh, algunas normas resueltas dentro de la academia, y también es un espacio importante para la lengua guaraní para ir profundizando eh, y también tratando y buscando que vaya teniendo su estandarización y a través de la estandarización su estatus lingüístico. En principio tenemos un material eh, está preparado para varios encuentros, pero iremos desarrollando así pausadamente, de manera que podamos no dejar algunas interrogantes, sino al contrario, ir satisfaciendo las necesidades y los conocimientos de los que nos están escuchando o también nos están viendo a través de esta retransmisión. Primero hay que partir guaraní y cuapavé. Va écula guaraní y cuapavé. Algunas veces nosotros ya lo decimos con tanta frecuencia porque no en el lugar o en la situación en que nos movemos estamos con esta terminología muy común. Guaraní no hay problema porque es lengua guaraní, pero es cuapavé. Cuapavé en guaraní es el terecuá o jerecuá, y en este caso erecuá, porque es el mitar erecuá, como se suele decir con frecuencia, el que cuida, el que protege, digamos, al niño, mitar erecuá. Y en este caso nosotros somos los que, al decir guaraní erecuá, es lo que estamos protegiendo a la lengua guaraní, cuidando a la lengua guaraní. Y Pavé porque es el grado máximo, es decir, es la Academia de la Lengua Guaraní, es la entidad soberana que trata de
cuidar a la lengua guaraní en nuestro país, y eso lo hacemos en el marco de una ley. ¿Quién nos da esa autoridad? Y bueno, eso hay que decir un poco que viene ya a partir del año de la Constitución Nacional 1992 en su artículo 140 y 77, donde dice que el guaraní y el castellano son lenguas oficiales y la lengua guaraní será reglamentada. Bueno, pasaron 18 años. Are, iré. Oñe puno llegó, yembo, oñembo guata, oñeja ayer, oñemo genda. Va y se te página oñembo guata, tepe guaraní, yepuru. La reglamentación de la lengua guaraní. Entonces, surge en el año 2010 una ley reglamentaria de la Constitución Nacional, del artículo 140, donde se crea la ley de lenguas 4251. Dentro de esta ley de lenguas crea dos cosas fundamentales, dos soportes. Moconyiwapuku, Imbarete, Vagina, Paraguay, en la Secretaría de Políticas Lingüísticas, a Guaraní, en Guapame, Academia de la Lengua Guaraní. Justamente en su artículo 43 de esta ley 4251, donde dice créase la Academia de la Lengua Guaraní, a través de la ley 4251, reglamentada por la Constitución Nacional del año 1992. Entonces, no es que surgió nomás de la nada o por ocurrencia de algunas personas, no. Esto está entonces sustentada a través de la Constitución Nacional y a través de la ley. Y bueno, y esta academia se organiza en el 2010 y en el 2013 se establece el primer estatuto, reconocida después este estatuto por el Poder Ejecutivo para que entre en funcionamiento. Después de 2015, entonces ya la ley también dice que no tiene que ser más de 30 académicos. Y efectivamente la Academia de la Lengua Guaraní tiene 30 académicos ¿y cómo son académicos? Porque se elige a través de méritos, actitudes, experiencia hacia la lengua guaraní. Una vez que se estableció los estatutos, se empezó a trabajar en una de las funciones fundamentales de la academia, normar a la lengua. No estaba normada la lengua guaraní. Por eso teníamos muchos alfabetos guaraníes y varios autores que hacen referencia al alfabeto guaraní, y también varias gramáticas, varios diccionarios. Y bueno, eso entra entonces en una de las funciones de la academia para poder entonces normar. Como les había dicho ya de entrada en la presentación, estoy como presidente de la Academia de la Lengua Guaraní. Nosotros decimos en la academia presidente ITA. ¿Qué es lo que es ITA? Es la base, la estructura, es la que empuja, es la que descansa en esa persona, en este caso ITA, sería Omoacaba con ATU. Entonces, para nosotros cuando hablamos de ITA, estamos hablando de presidente. Ahora este es mi segundo periodo como presidente de la Academia de la Lengua Guaraní. El primer presidente que tuvimos fue el académico Domingo Aguilera, y después de ese entonces hay dos periodos más que, y en los estatutos también establece que un presidente no puede estar 3 periodos consecutivos, solamente 2 periodos. Bueno, entonces estuvimos trabajando intensamente por normar a la lengua guaraní. Te pido por favor si podemos pasar una... Sí, bueno, yo me quedo detrás de cámaras, así que cualquier cosa me hable y yo vamos a estar pasando las diapositivas sin problemas. Así que les dejo con la audiencia. De Guaraní. Y entonces estos 2 periodos que estamos teniendo nos hemos preocupado por normar a la lengua, ¿verdad?
La normalización, y ahí como ustedes lo están ya viendo, uno de los aspectos fundamentales es el alfabeto guaraní, Aseguetí guaraní. Aseguetí guaraní, Daiporimba, Ebe, Ipupe, Ipuajúa. De hecho, que la academia no puede sacar nada nuevo, en el sentido de que tiene que basarse de los estudios anteriores, de las investigaciones anteriores, y a base de esas investigaciones, estudios, es lo que la academia puede aprobar o resolver una situación lingüística. Y entonces, aquí tenemos las 33 letras del alfabeto guaraní. Estas 33 letras le llamamos letras patrimoniales. Guaraní, Baeva, Guaraní, Ete, Te, Oye, Purujaba. Y son las que se enseñan a nivel nacional, a nivel de la universidad y en la escolar básica. De todas maneras, también la academia advierte que se dan otras letras que al transfonetizarse es de uso muy consagrado por los usuarios de la lengua guaraní, que se dan cierta presencia de ciertas letras como D, F, L. Y dice entonces de que estas tienen que ser reglamentadas posteriormente, pero solamente se pueden usar con palabras no patrimoniales del guaraní. Es decir, DFL son letras no patrimoniales y no forman parte del alfabeto guaraní. Esta situación, entonces, cuando nosotros sacamos todas las resoluciones o las aprobaciones de la Academia de la Lengua Guaraní, son homologadas por la Secretaría Política Lingüística como una extensión del Poder Ejecutivo para que las disposiciones de la Academia puedan ser cumplidas a nivel nacional. Y acá, como ustedes ven, está el 9 de diciembre de 2015, se aprobó el alfabeto guaraní, Aseguetí guaraní, y luego fue refrendada por la resolución de la Secretaría de Políticas Lingüísticas en el 2015. Te ruego que puedas pasar uno más. Y entonces, allí entonces nosotros explicamos con respecto de FL que existen ciertas terminologías, ciertas palabras transfonetizadas por el uso y por los paraguayos en el uso del guaraní paraguayo, como por ejemplo allantá, adudásere mimbo, a de vegetarse, a de vegetarse, perdón, o de vegetarse. Entonces que se dan ciertas palabras. Y eso, cuando nosotros decimos el guaraní paraguayo, decimos el guaraní que se habla en todo el territorio nacional. Entonces, sin de estar diciendo con eso de que tiene que hacer su entrada el yopará o el yejeá, no, acá el guaraní es una sola, tiene un solo alfabeto, y entonces en ese aspecto es el alfabeto de la lengua guaraní con las palabras patrimoniales, pero el usuario tiene la libertad de poder utilizar varias terminologías tan fonetizadas, y otra significaría de que esas palabras puedan ser incorporadas dentro de la lengua guaraní, pero debe tener un proceso que más adelante iré diciendo, ¿verdad? En esto también entonces tenemos en un aspecto la letra R, que también forma la parte del alfabeto guaraní, está dentro de las 33 letras. Y sigue el mismo criterio o la misma teoría lingüística del castellano, de que inicio de palabra es igual que el castellano, con una sola letra representada, y cuando es palabra intermedia, sí, se utiliza el dígrafo R. Entonces ahí tenemos Yajafa Rajape, o rosa con una sola,
como el castellano, y acá tenemos ya jafa, rajape, entonces intermedia con la doble, es igual que en el castellano. Es importante esto indicar porque he visto algunos materiales que la entrada, el uso inicial de esa letra, he visto que la primera R es mayúscula y la segunda minúscula, ¿no? Aquí sigue el mismo criterio en la lengua castellana. Muy bien, si podemos pasar uno más. Uno de los aspectos fundamentales es justamente la posposición. En guaraní nosotros le decimos ñe erire, después de la palabra, posterior a la palabra, que tiene cierta equivalencia, aproximación con la preposición antes de la palabra, y entonces en este caso en el castellano se llaman preposición y en guaraní se llama posposición. Y aquí como un ejemplo, yo soy de Paraguarí, se utiliza el de, se utiliza la posposición gua, se paraguarigua, se paraguarigua. Y acá es importante indicar, cuando tenemos acá, yo soy de Paraguarí, es innecesario indicar en guaraní CAE paraguarigua, porque en la construcción sintáctica guaraní se da por entendido de que cuando yo digo se paraguarigua, entonces uno es de Paraguarí. Con eso es lo que estamos diciendo, que la traducción de soy o de ser, estar y parecer en guaraní no existe, y si es que uno lo llega a colocar es innecesario porque en sí la estructura guaraní ya está manifestando esa pertenencia. Probablemente una de las grandes diferencias que tenemos con el castellano. Paraguarigua al indicar yo soy de Paraguay. Y cuando es una posposición monosilábica, es lo que recomendamos, la academia recomienda, de que tienen que ir unida a la palabra que precede o a la palabra regente. Tiene que decir, tiene, por ejemplo, paraguarigua, y entonces gua unida a paraguarí, cuando es una monosilábica. Este alfabeto, esa aprobación, tiene sus 4 reglas ortográficas, también conocidas las 4 reglas. Mi irundumbo yoyoyaha guaranime y cada eso yepuruje copeteo mi tai yehai javei pe ipu. Y esas 4 reglas ortográficas nos indican las normas, que no tiene mucha diferencia, y tampoco es una nada nueva que tengamos que nosotros ahí estar diciendo. Tal vez se llegue a clarificar mejor, por ejemplo, en la segunda regla, cuando se está hablando de los acentos, que todas las palabras tienen acento, y entonces algunas se pintan y otras no se pintan. Cuando se pinta, no se pinta al final, pero sí se pinta cuando es inicio o ya en la parte intermedia, ¿verdad? Y cuando es final solamente tiene la gutural o el prosódico o natural, ¿verdad? Y no hablamos ya del acento nasal, porque no existe acento nasal en guaraní, que sí en tiempo atrás sí se enseñaba, porque el acento pues móvil y la nasalidad es una marca, la nasalidad es parte de una letra. A, E, I, O, U, son con la marca la nasalidad y son componente activo de la letra, en la parte visual y en la parte de pronunciación, la parte fonética. Entonces, en ese aspecto, tal vez en una sílaba nasal recaiga mayor, la intensidad de la voz sea mayor que en las otras,
pero en ese caso cuando se forma sílaba con la vocal nasal, entonces no se pone ninguna marca, se pronuncia. Es decir, la letra sí tiene su marca nasal, pero encima de esa letra con su signo, con su marcación de la nasalidad, no se le pone nada encima. Entonces, estas posposiciones que le acompañan son, por ejemplo, wa, wi, a, se, paraguariwa, o se, yutiwa, o menare, o ojesa, a pesar que ahí hacemos la negación, ¿verdad? Como se hace una negación allí, también tenemos como apewu, por ejemplo, apewu. Entonces, estas son palabras monosilábicas que se escriben después de un término que acompañan después, pero unida a la palabra. Siguiente, en el número 6, en el cuadro, muchas gracias. En el cuadro número 6 está, por ejemplo, dicen que también existen estas posposiciones, lo llamamos nosotros también que tienen unas funciones coordinantes, porque coordinan cosas, coordinan enunciados, coordinan la idea, y entonces también le llamamos a estas posposiciones palabras coordinantes. Y así como tenemos las monosilábicas, también existen las polisilábicas, como por ejemplo ari o rupi, que son más de una sílaba, oreje, o tuo, o ndive, roguay, yepe, huive, jamá, guará, rire, allá, pv para los orales, o mano, meve para los nasales, ¿verdad? O caru, pv para los orales, o caru es una palabra oral. Importante indicar que guaraní tiene dos clasificaciones fundamentales desde el punto de vista de la fonética, que es la oralidad y la nasalidad. La oralidad porque hay palabras que tienen en su estructura letras nasales. ¿Cuáles son esas letras nasales? Las vocales son A, E, I, O, U, y en las consonantes existen 4 consonantes nasales, me, ne, ñe, y existen las naso-orales, que son gen, te, be. Entonces, eso hace que la estructura del guaraní hayan palabras nasales, tembireco, nasal, ¿verdad? También decimos, por ejemplo, angui, enu, ahí tenemos presencia también la g y también inu, tenemos 2 letras nasales. Entonces, para el guaraní es muy importante la oralidad y la nasalidad, porque le van a acompañar posteriormente estos coordinantes o estas posposiciones, si son orales o nasales. Yo digo cacupe, ahí no hay una presencia de vocal oral, ni consonante, perdón, vocal nasal o consonante nasal, cacupe, y entonces digo cacupepe. Pero si yo digo acá hay presencia de una letra nasal, no voy a poder decir, no debo decir acá pe, acá me. En todo caso, si uno quiere decir acá P, tiene que separar, porque acá es una palabra y P es chata. Entonces, pero ya es una palabra diferente a acá. Bueno, entonces la importancia de
los componentes de la fonética en guaraní en orales y nasales. No confundir de que el guaraní es eminentemente una lengua de la oralidad. Oralidad decimos nosotros que es a nivel nacional porque no, es una lengua ágrafa, es una lengua que no tuvo la escritura. Si bien hay indicios en el año 1603 a 1607 a través del primer escrito, manuscrito en lengua guaraní de los mandamientos de Dios o de la doctrina de la Iglesia Católica, escrita en guaraní por un franciscano. Entonces, eso demuestra de que en sí, tiempo atrás, sí teníamos ya escritura en guaraní. En 1639, 1640, ya teníamos el tesoro de la lengua guaraní por Montoya, o vocabulario de la lengua guaraní también por Montoya. Ya le vamos sumando años. En 1759 hay un primer tomo de Araporú Ahuyeljava, escrita, que tiene el primer tomo 470 páginas, nada más que en guaraní, no existe versión castellana. Y en 1960 el mismo Araporú Ahuyeljava, segundo tomo, en donde sí otra vez tiene cerca de aproximadamente 500 páginas, también en guaraní. Así que la escritura guaraní siempre es, de tiempo atrás, la filología, que es una ciencia que estudia la escritura, esa ahí una vez tiene suficientes elementos para poder estudiar la escritura guaraní en esos tiempos. Estamos hablando de 500 años y algo más que se puede perfectamente. Y probablemente haya más materiales, presumo, porque estamos hablando de algo precolombino o prejesuítico, pero que sí teníamos escritura en la lengua guaraní, a pesar que hoy en día queremos decir que el guaraní es más oral que la escrita, y que el guaraní tiene que seguir siendo la oralidad y no la escritura, ¿verdad? Pero no, pero es importante entender de que la escritura no puede ser un impedimento para la oralidad, porque es una moneda de dos caras. De lo que se habla se escribe, y de lo que se escribe se lee. Es decir, que no hay, la escritura no puede ser diferente a la oralidad. De que sí hubo época y tiempos complicados para la lengua guaraní, sí hubo. En 1812, la primera instrucción pública de enseñanza en el Paraguay se hacía en la lengua castellana y se prohibía el uso guaraní. Entre el año 1800 y 1900, el uso de la lengua guaraní estaba vedada, prohibida, castigada, cercenada. Y realmente los materiales que se empezó otra vez a escribir así fuertemente fue durante la guerra de 1932-1935, las revistas de contienda, y en medio de eso hay que hablar un poquito o mencionar la de Óscar Apoticuemí en 1932, que llegó a sacar como más de 300 revistas, cancionero paraguayo, hasta 1990 aproximadamente, que fueron sacando de esta Óscar Apoticuemí. Entonces también tenemos que ir diciendo de que el guaraní, que una vez que la prohibición, no era tanta la prohibición, porque al final igual se siguió escribiendo, y recién en el año 1967, a través del artículo 5 de la Constitución del año 1967, tiene un pequeño estatus la lengua guaraní, estatus, pero no se estandariza, es donde se dice de que es una lengua oficial, pero se enseñará la lengua castellana. Entonces cuando nosotros vemos y decimos la oralidad, no es nomás que el guaraní tiempo fue oralidad, fue vedada, prohibida la escritura, la enseñanza,
y por qué no decir hasta hoy. Baile papel guaraní, ¿no? Ni en botapu, pues. Y porque tenemos también la creencia de que el guaraní está por debajo de otras lenguas. No hay una lengua por debajo ni por encima. Las lenguas son herramientas de comunicación, instrumentos de comunicación. Veré puro castellano, inglés, guaraní, francés, alemán, pende, pemarandú, de bojasaseba, de güeroviari, catutajare, muajere, jucutupe, teimba, Dengoren verei porunta tene eiga tão isaremo resauka temba equa penda apitu ukua pere gore koa reikuava ambueta pisandi deni eo oikumbutaha apeisa ikatut oikope ki kuputemo koevandi a oñe oye huera hajama. Las lenguas son instrumentos de comunicación y no hay por qué decir que una está en menos que la otra. Si nosotros decimos que el guaraní está por debajo del castellano porque es de origen nativo, que es el mejor patrimonio, y por eso es la lengua guaraní, el lengua tangible del patrimonio del mundo, porque justamente es una lengua nativa, casi la única en América amerindia, donde hablan una gran mayoría de una población que se llama en Paraguay sin ser nativos, somos mestizos y ese mestizaje igual nos hemos perdido nosotros nuestra estructura, nuestra lengua. Entonces es muy importante indicar, y me detuve un poquito más en a hablar un poco de la oralidad y de la escritura, y por eso la Academia de la Lengua Guaraní trata de hacer las normas para que la lengua tenga su escritura, y cuando tenga su escritura también podamos decir nosotros que el guaraní va a ir creciendo, floreciendo, desarrollando, y uno va a poder expresar en la misma con mayor libertad y poder escribir cosas interesantes. De hecho que actualmente ya en este año ya tenemos 3 novelas en guaraní. Eh, tres novelas, creo que son 4 novelas, ya escrita en guaraní, la última de Feliciano Acosta, que también es un académico, Tamiri, nosotros le decimos al vicepresidente, y él es justamente uno de los vicepresidentes. Bueno, y el segundo vicepresidente es Almidio Aquino, una persona que trabajó muchísimos años por la lengua guaraní y sigue mostrando su militancia. Entonces, la escritura es una herramienta para la oralidad. Es necesaria la escritura porque con eso vamos desarrollando la lengua y estamos haciendo ciencia. Guaraní necesita de la ciencia para saber los saberes ocultos o hoy cotegao oye koi oye turo oye ta upesa rupibe ikatuanguaisa pe guaraní o hesauka pe imbaekwa kuangan kohatento wini apere añonte pe oye kuava ana tupe jeipurubeya pe guaraní me ikatuya esa kuaje pupe oiha arandu tuise tereiva ha oñe eva ñandereja ñandereje ñande arandu tyre oje saukava mba'eichaite ñande arandu ambue ñe'ẽgui avei ikatuhaguére pe ñande ñe'ẽ ha'éva ohechaukáva ñande ryvyteete orekohágui arandu ijojaha'ỹva. Esto entonces es la importancia del por qué hay que indicar de la presencia de las palabras orales y nasales, y al mismo tiempo hacemos la diferencia de que cuando hablamos de la oralidad no estamos diciendo del uso de la oralidad, sino más bien que hay fenómenos lingüísticos que hacen característica a la lengua guaraní. De hecho que una de las letras símbolo del guaraní es la U con la nasalidad que es U. No a todos les sale la letra U para guau, no a todos les sale S, no a todos les sale U, Itacu, no a todos les sale, y eso es porque el paraguayo ya tiene su punto y modo de articulación. La lengua transmite cultura,
y en esa cultura las palabras entonces ya van ubicándose los puntos y los modos de la articulación y la que es también característica a los paraguayos les sale con facilidad, pero no es nada misterioso porque la lengua es también práctica, es costumbre, es uso. La ebe dicen de paraguayos andere y puruguani, andere y cumbimba ebe. Ere katukwa ere hina tena andere y purui. Ni engo y cote veo che puru. Andere y puru ya mongo peñe daipori aranduka jetavera motambo ejabo y batevera oye puru. Oye, por Guarape, Guaraní, Catón, eso ni en Mumbai. Tal vez uno de los valores más grandes con respecto a una lengua es el uso. Si no se usa la lengua, evidentemente que va a morir, no hay vuelta que dar. Si yo como paraguayo no uso el guaraní, si en esta charla tampoco no uso el guaraní, es una nota de guaraní. Yande güeñico te ve ya y por un meme, oye, en tu meme, oye, esa cuaja, o puta jamás peñan saru pibeñan de apuntu ume a peñan de apusar un pibeña en tu jamás va y se tepa y puaya umi pun ya hendua pun ja epeya y porubera. Si podemos pasar un poquito más, te agradezco desde ya tu voluntad. El 6 sería, ¿verdad? Ah, no, perdón, el, el, el Hola, 9. este es el 7. El 7 es profesor. No sé El si número quiere que 9 pase sería. más. No, que puedas atrasar un poco más. Ah, ok. El 6 pongo entonces. En realidad el 9. El 9. Ok. Sí, sí, yo tengo como número 9. No, Ahí. no, Este. atrasar, no A ver, adelantar. atrás. Eh, Ahí. ahí, ahí está, muchas gracias. ¿Eh? Aquí decimos acá que corresponde también escribir el puso. Dice, ¿qué es lo que es puso? Escribimos acá puso en castellano, pero es el sonido que se suelta. Yo cuando digo K, no digo K, digo K. Yo cuando digo o, hay una pequeña ruptura de la palabra que se expresa a través de un signo. Y acá, como ustedes ven, ese signo es entonces una comilla alta, como le suelen decir comúnmente, ¿verdad? O digo o ara. Entonces, hay una interrupción y eso hace que entonces también exista ese signo, lo representamos a través de esa comilla alta que también es una letra. No se olviden que las letras son convencionales, que uno se pone de acuerdo, una determinada comunidad lingüística se pone de acuerdo y van designando los nombres, ¿verdad? Muchas veces el morfema de interrogación ayuda y después le pone otra el signo de interrogación del castellano, el signo. Y eso no es necesario porque en guaraní la misma partícula interrogativa ya está interrogando. Yo digo, va pa, y con el pa yo estoy interrogando. Va épico, ya estoy interrogando. Va epio, va epipo, o va ético, yo con eso yo ya estoy haciendo interrogación. Entonces no es necesario ponerle el símbolo característico del castellano y sí, estas son partículas que deben ir unidas a la raíz, ¿verdad? Es muy importante eso considerar y tener en cuenta para la escritura. En el 11, por ejemplo, dice que las palabras que se repiten indicando aspectos del desarrollo de su proceso se escriben en una sola estructura. Ahí es interesante esto del guaraní cuando uno está hablando, dice imagina. Es decir, nosotros tenemos la repetición de palabras. Yaweru, yaweru, weruje, pti, pti. Es decir, que esta manera y esta característica del guaraní, entonces cuando se repiten,
es que en el proceso de la conversación o del habla se da, entonces sí se escriben unidas, no por ejemplo o y separado o u otra vez. En la academia nosotros tenemos en cuenta que el que construye el habla es el usuario. El dueño de la lengua guaraní es el usuario. ¿Qué es lo que es el usuario? El que habla. Oye, Eva Guaraní, Mengo Guaraní, Yara. Entonces, por eso en Paraguay tenemos como 6, 8 millones de defensores de la lengua guaraní, más 2 millones que están entre España, Argentina, y los usuarios de la lengua guaraní en Brasil, hay mucho en Europa también, que usan la lengua guaraní porque tal vez no usaban tanto acá en Paraguay, pero después se fue en otro país. Y el subconsciente, porque las palabras se almacenan en el cerebro, tal vez aquí, en este ambiente de Paraguay, no lo usaban, pero se va en otro país y empieza ese subconsciente lingüístico a salir y a recordar términos lingüísticos en la lengua guaraní. Y ahí le nace el deseo de comunicarse. A mí nati oyujuba, en paraguayo, ambuete también va. Aonye se tereima boyu, bebé guaraní, va por andúa, guapa, ahí paja, pero se llama pariente, entonces, esta es una característica. Por eso es muy importante la antropología social, porque son todas expresiones, que son todas culturas, la antropología social o cultural o espiritual, que al final la lengua es nada más que un instrumento de la cultura, de lo que nosotros vamos expresando. Si yo al exterior empiezo a valorar si pa apo lleva un entonces yo estoy usando la lengua para explicar una característica de la elaboración de una comida, o quiero yo expresar lo que es las mitologías en guaraní, la parte de la espiritualidad mitológica, hay purupe guaraní, amombe ujama aveía. Entonces es muy importante entender que la cultura es lo más importante porque allí está sumergida la lengua como instrumento de comunicación. Y el que habla lo va procesando, va elaborando, van construyendo. Y tal vez por eso la normativa de la lengua guaraní es uno de los aspectos que más trabajo tiene, porque es una lengua aglutinante y como una lengua aglutinante única, como todas las lenguas nativas, el guaraní también va construyendo su propio desarrollo como lengua. Oye, güero, yerara, mongo, home, huegato, pecoña, neñe, oye, cuajama, pe y pipemba, ese tepa, oí, baramba, va erepa, oí, peisa, va erepa, oye, porúa, peisa, está yendo, oí, curiñante, y porúa, pe guaraní, mendaja, ea guaraní, ere, tepu, ya ñambo, ao guaraní, jaja, castellano eres tepuya lleva a tango me hueca tu que mante ya hata ya se ve y cuando esa ñambo ya ya o min naiko tv nate ko tv oye puruca guaranime oye puru me va pesamos pe castellano pe oñembo ahora mo guaranime. En el siguiente en el 12, muy bien. Dice la construcción sintáctica de la lengua guaraní. Acá en guaraní, anteponer el regente al regido. Por ejemplo, en castellano tenemos la casa de Juan. Acá en guaraní es al revés, en donde Juan es el que posee la casa. Entonces, el poseedor tiene que estar antes y el poseído, que eroga, tiene que estar después, cosa tan diferente como es en el castellano. Uno cuando está trabajando en traducción, lo único que tiene que darse cuenta cuando hace una traducción del castellano al guaraní es que tiene que tratar de cambiar las posiciones de las palabras, porque en guaraní es justamente al revés del castellano. Pero es lo que menos hacemos cuando estamos haciendo la traducción del castellano al guaraní, porque le copiamos igual estructura.
del castellano al guaraní. Y fíjense nomás si nosotros vamos a decir el caballo de Juan y después copiamos caballo Juan o caballo Juan. Entonces estamos diciendo que Juan es un caballo. Y sin embargo, si es la estructura guaraní, es Juan Caballú. Ahí yo digo que es el caballo de Juan. Es decir, si nosotros nos internalizamos la estructura sintáctica del guaraní, decimos Caballú Juan, entonces estamos, Caballú Juan, entonces estamos diciendo que Juan es un caballo. Y en guaraní es Juan Caballú. Estamos diciendo que es el caballo de Juan. Ya en la estructura sintáctica del guaraní. Entonces, muy importante siempre aquellos que hacen traducción, entonces tener en cuenta que el poseedor tiene que estar antes y el poseído tiene que estar después. Lo mismo que digo, la calle de mi casa, Cero Garapé. Cero Garapé. Al revés totalmente, porque es la casa el que le posee a las calles. Entonces, son indicadores de la escritura, indicaciones normativas que van saliendo de la academia para una mejor escritura, porque en la escritura también vamos mostrando el nivel y el estatus lingüístico, y si nosotros estandarizamos la escritura, estamos colaborando una lengua que sea consistente, y esa consistencia nos va a llevar a nosotros a una estructura lingüística y a una mejor comprensión. Fuerte Olimpo, Amuite, Villa, Viña, Bucuto, Peisa, oye, hayamos, Peisa, oye, moñe, éramos, oye, ya, porque estandarización. De hecho, que eso es una utopía, la estandarización, porque también tenemos que tener en cuenta el regionalismo. Existen regionalismos en Encarnación, Concepción, tienen una manera, en Villarrica tiene una manera diferente, pero eso enriquece, eso favorece a la lengua, una mirada diferente en el interior de cada una de estas ciudades. Lo que tendríamos que hacer nosotros es, los estudiosos, los académicos, justamente, es crear diccionarios terminológicos regionales. Es también sacar normativas regionales. La, la, lengua castellana o española es lo que tiene justamente, tiene varias, en varios países tiene su academia y bueno, y cada uno van aportando allí lo regional del habla. Bueno, el guaraní necesita también eso porque hay muchos términos que se usa allá en Utacurú, Alto Paraná, que no se usa aquí en Villaliza del departamento central. Hay términos comunes a todos, pero hay términos propios de una determinada zona. Bueno, entonces esa caracterización o esa regionalización también necesitamos y enriquece a la lengua, no debilita. Hay también un plural genérico en guaraní que siempre queremos nosotros poner, siempre. Peteín, caballú, ojo, y corawi. Es decir, que siempre, o moscón, caballú, es decir, que es lo que hacemos con eso, siempre estamos haciendo la pluralización del castellano. En guaraní uno puede decir caballú, ose, corawi, puede ser singular y puede ser plural. De acuerdo a tu contexto, puede ser singularidad o pluralidad, o plural. Entonces, en esa situación es que siempre estamos queriendo hacer, por ejemplo, puae cuera. No, podemos decir puae nomás. Y si en guaraní es puae, de acuerdo a tu contexto, puede ser singular o plural. Hay muchas maneras de hacer la pluralización, y no solamente con cuera y güera, aucuera, mitangüera. Uno, la pluralidad también puede ser un mimita, y con eso estamos pluralizando. O mitaita, mitaita. Solamente hay otra forma de hacer la pluralización, y no siempre hacerlo con cuera y güera, y algunas veces nos cae bien o es muy larga el término. Entonces es oportuno utilizar también otras, como por ejemplo uní, coa, mitad, hasta umi, mitad. Bueno, entonces la pluralización
tiene variedades que puede ayudarnos nosotros a utilizar. Y que un término en guaraní es lo que llamamos nosotros que es genérico, que puede ser singular o plural. Si yo digo caballú, de acuerdo a mi uso, a mi contexto, va a ser singular o plural. Y no necesariamente tengo que estar haciendo moscón y caballú, ¿no? Caballú, ojo, ojo, corawi, umi, caballú, ojo, corawi. Entonces también ahí vamos especificando la pluralización. Si pasamos uno más. Muchas gracias. Dice, y acá viene otro tema interesante, el cuimbae, usar cuimbae para indicar masculino a los sustantivos que aluden a personas y recurrir a cuñá para el femenino. Mitad cuimbae o mitad cuñá. En ese caso, sí estamos diciendo que mitad cuimbae para dar el género masculino o mitad cuñá para dar el género femenino. Y el problema que es cuando es de animales. Y entonces, entonces usamos ahí, se suele usar mucho porque el uso es lo que determina la lengua. Cabaramazo o decimos curecuñá para indicar. Pero hay otros animales que vos no podés identificar el género. Y entonces generalmente se usa en forma general nomás. Sin poder especificar porque no se puede apreciar. Algunos ya dicen que es porque uno más grande, uno más chico, uno por el color, por el color o por otras situaciones específicas, pero ya tiene que tener una lupa o tener que tener demasiado ya para poder identificar rápidamente. Y en guaraní generalmente solamente los seres vivientes pueden tener ese género y fundamentalmente aquellos que tienen la capacidad de reproducirse, no los objetos. En la lengua guaraní se diferencia el castellano, pero el castellano es una lengua sexuada y decimos que es una lengua sexuada por decimos el lápiz, la pala, decimos la puerta, decimos el papel y pues le vamos dando género a ciertos objetos. Y en guaraní los objetos no tienen sexo, entonces es innecesario estar diciendo ahí cuatía, cuñá, cuatía, cuimba, ok, no, se dice ok y no hay ahí ningún otro. No, ahí no demuestra que es innecesario el género en objetos, solamente en los seres sexuados. Y a mí me gustaría dejarlo aquí de manera de no ir maltratando mucho estas orientaciones básicas de la escritura y de una normativa a nivel nacional y explicarle un poquito más y dejarle lo otro para las siguientes clases, porque la lengua guaraní tuvo su alfabeto en el año 2015, en el 2016 tuvo las reglas ortográficas y en el 2018 aprobó lo que significa la gramática guaraní. Y en el 2020, en 11 de noviembre de 2020, aprueba el diccionario monolingüe guaraní. Bueno, y eso es lo que hace la academia, normar a la lengua. Decimos que normar a la lengua decimos porque eso hace de que pueda ser estandarizada después. Y hay un artículo 51 de la ley 42-51 justamente que dice, una vez que se tenga el alfabeto y la gramática guaraní, que se aprobó en el año 2018, dice que tiene que transcurrir 3 años para que se pueda para su aplicación a nivel nacional. Y justamente este 22 de junio de 2021
cumplió los 3 años y eso significa que ese artículo de la ley 4251 ya es una ley consagrada y completa para ser llevado a cabo el uso lengua oficial en la parte de la escritura y los poderes del Estado, los 3 poderes del Estado. A nivel nacional ya hay que hacerlo ya en la lengua guaraní. Pea pesáramos ya poráramos guaraní ni por gente putete y cardomaisa oye oye jaí oye cuave oye purujamá. Probablemente vamos a hablar un poquito más esto. No quiero tampoco yo entrar en este tema porque después van a tener la posibilidad de profundizar con la académica Laila Alcaraz de Silvero, que a la vez es también ministra secretaria de la Secretaría Política Lingüística, que probablemente le va a hablar de las políticas lingüísticas con respecto a la lengua guaraní, ¿verdad? Hasta aquí esta parte y yo creo que vamos a ir, si hay alguna consulta, preguntas, vamos a ir desarrollando. O caso contrario, dejamos para la próxima semana ir hablando más de estas curiosidades de la normativa de la lengua guaraní. Así mismo, profesor. Bueno, lo que tenemos, voy a ir mostrando, tenemos algunos saludos más que nada y algunos comentarios también, ¿verdad? Acá Héctor Estigarribia saluda, la señora Liz Carolina también, Fátima, Rosalino, Claudia también, Klaus siempre presente. Y acá tenemos un comentario también de Klaus, no sé si alcanza a leer. Sí, voy a pea voy a que se ocase reenvía popepe oye ahí oye por v hangua peñe oñe eve hangua omite mi juega. Sí, perfecto. Hay que hablar. Ya hay por oñe ñe eva. Si no hablamos no funciona el tema de una lengua. La lengua es una costumbre. Ya ya poco amo y pupe o sembare y mañana Ujú. Así mismo. Y bueno, por eso creo que todo lo que tenga que ver en relación con la cultura y la transmisión de las artes también en nuestro idioma, ya sea de forma escrita, oral, la música, siempre son elementos, digamos, para mantener viva la lengua y para, sobre todo, mantenerla desarrollándose, ¿verdad? Así que, en cierta manera, ese es un poco el motivo por el cual desde el Cabildo y con el apoyo de la academia, tenemos este espacio digamos, incentivar un poquito más el uso de nuestra lengua. Así Así mismo, que, cuando tengamos y sigamos teniendo los cantantes de los pueblos o de los artistas del interior, vamos a seguir teniendo una riqueza en nuestra lengua. La lengua guaraní es una cantera inexplorada y que necesitamos industrializar. El guaraní no solamente es docencia, el guaraní no solamente es traducción, el guaraní es toda ciencia en la cual uno puede ir manifestando y desarrollando. Y bueno, el cabildo espectacular en estas cosas que está haciendo, acercando la lengua, la cultura, la intraculturalidad que tiene que haber entre el uno y el otro. Más todavía que este es un país que es plurilingüe, pluricultural. Hasta necesitamos también conocer las otras culturas étnicas que tienen su sí, propia riqueza y no tienen su propio espacio. así mismo, yo creo que esa puede ser una excelente iniciativa para próximas intervenciones, quizás ir conociendo también las otras lenguas que tenemos, que no, muchas veces apartados o aislados en la capital, no tenemos la oportunidad de escuchar esas lenguas que realmente son igual de ricas que el guaraní. Así que le tomamos también la idea para futuras intervenciones también en ese ámbito. Veremos cómo podemos gestionar esa parte.
Sí, porque hasta la misma lengua guaraní tiene incorporado en su léxico palabras del quechua, algunos le dicen quichua, ¿verdad? Y de otras lenguas, sí, decimos locote, pero y tomate, como decimos tomate, esos son todos incorporados de otras lenguas, inclusive de otras lenguas de México, así que hay muchas riquezas también en la lengua guaraní de las otras lenguas y del paita deuterá ni hablemos todo lo que hay y todo lo que aportó como familia lingüística al guaraní. Entonces, todo eso, esas son riquezas que favorece a la lengua y potencia a la lengua, y por eso hablamos de un guaraní paraguayo que se da en el territorio del Paraguay con las riquezas étnicas y con la riqueza del mestizaje que ya tenemos y que indudablemente no podemos hablar de un guaraní de antes porque entonces tendríamos que leer el material de 1759 en la cual hoy en día ya es difícil la pronunciación. Así mismo. Y bueno, creo que más que nada tenemos felicitaciones y saludos. Las preguntas probablemente se van a ir dando también en las otras sesiones. Igual, les invitamos a escribirnos a cursos y talleres.cabildo@gmail.com para más consultas, así como en nuestras redes sociales, si por ahí les quedó alguna pregunta, bueno, el profesor Ferreira, con mucho gusto, en las próximas sesiones va a estar respondiendo. Así que les deseamos a todos muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor Ferreira, por estar hoy con nosotros y nos va a estar acompañando en los próximos viernes también. Así que muchísimas gracias y bueno, una excelente tarde para todos. Excelente tarde, profesor Ferreira. Debe una hija o para ver ya yo isa tapia y teta con anga o pensáramos ahora potenilla ver los días viernes ñande pa rumtu ara ya veo pensamos abuye ya yo sabe ver. Muy bien.